Bueno, pues ahora sí, vamos a ir comenzando. De nuevo, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí en esta nueva sesión del programa Microlearning de Sodeca. Como sabéis, un programa de formaciones online súper concentradas, de 30 minutos más el tiempo de preguntas, en el que intentamos abordar pues, temas de máxima actualidad relacionados con los sistemas de ventilación, a veces sistemas de ventilación por salubridad, como es el caso de hoy, a veces también sabéis cómo corresponde por sistemas de ventilación por seguridad, control de humos y protección contra incendios, ¿de acuerdo? Bueno, en el día de hoy vamos a estar con mi compañero Gonzalo Villa, que es ingeniero del departamento de Sage Engineering y especialista en sistemas de filtración. Y vamos a hablar de criterios de calidad del aire interior en la norma UNEN 16.798, parte 1. Lo titulamos cuando lo anunciamos, pretende ser el nuevo RITE. Bueno, veremos por qué, qué fundamentos tenemos para pensar que podría llegar a ser parte del texto del reglamento de instalaciones térmicas de los edificios. Y bueno, eso, media horita de presentación más luego el turno de preguntas. Hablando de preguntas, podéis empezar a escribir las que vayáis teniendo en el apartado que tenéis habilitado para ello ahí a la derecha, en el panel de control. Y al final de la presentación, pues iremos contestando a todas ellas, ¿de acuerdo? También al final de la presentación os voy a compartir las diapositivas utilizadas por Gonzalo en formato PDF para que las podáis tener, ¿de acuerdo? Así que para que solo tengáis ojos para Gonzalo, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, Gonzalo, el público es tuyo, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Gracias por conectaros a este ratito. Vamos a proceder con el microlearning, criterios de calidad del aire interior, en la norma UNEN 16.798. Primero, para empezar a hablar sobre la calidad del aire, tendríamos que hablar, antes de hablar de la calidad del interior, calidad del aire en general. La calidad del aire se define como la ausencia de contaminantes, un aire puro en el cual no encontremos sustancias que puedan ser perjudiciales. Es cierto que es bastante frecuente que la contaminación exterior sea tenida en cuenta. Es decir, si nosotros sabemos que estamos presentes en una zona en la que se pueden estar produciendo partículas, intrusiones de polvo del desierto, inquemados de combustión o incluso gases de combustión, nosotros ya sabemos que para eliminar estos contaminantes y que no nos afecten a la hora de un uso interior del aire, ponemos un sistema de filtración. De esta manera evitamos que estos contaminantes exteriores penetren en la vivienda. ¿Qué ocurre? Que hay contaminantes que per se pueden producir en el interior de la vivienda. Habitualmente, estos contaminantes interiores ha sido el CO2 y la humedad. Ambos asociados, salvo fallos estructurales de una vivienda en la cual se puedan producir humedades y estar entrando agua, el CO2 y la humedad suelen estar asociados a la propia actividad metabólica y respiración del ser humano. Pero ¿qué ocurre? Hay un nuevo tipo de contaminante interior que depende de los materiales que son en el interior, que son los compuestos orgánico-volátiles. Estos materiales, los compuestos orgánico-volátiles, estos más que materiales son compuestos químicos, son compuestos que se basan en el carbono, se les conoce también como aromáticos ya que tienen su base en el benceno. Son compuestos olorosos, son compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud y que pueden estar presentes o ser emitidos en el interior de los edificios. Puede provenir esta fuente pueden ser barnices o pinturas, materiales que se hayan utilizado para decorar, muebles. También pueden ser gases que si no filtramos correctamente se introducen del exterior. Y la afección de esto sobre la salud es variable. En función de cómo de perjudicial sea un compuesto y la concentración que éste tenga, puede causar afecciones leves, pues una simple irritación de nariz, ojos o garganta, algunas afecciones sobre quizá órganos más externos, pero cuando su concentración aumenta a lo largo del tiempo y en el caso de sustancias tóxicas y de mayor gravedad, los daños pueden ser en órganos internos, incluso llegar a producir cánceres u otras enfermedades graves. Con lo cual, es muy importante que nosotros ataquemos y evitemos estas sustancias. ¿Cómo se consigue esto? En la normativa actual, todos los criterios de calidad del aire interior respecto a edificios terciarios se encuentran en el RITE, que a su vez coge todos estos criterios de calidad del aire interior de la normativa UNE 13.779.
Vamos a hacer un breve repaso del RITE, aunque si bien lleva varios años vigente, todos estaremos bastante puestos sobre su uso. El RITE establece 4 zonas de calidad del aire interior, en función de las cuales se deben considerar la sensibilidad de los ocupantes, y establece 3 categorías, disculpad que no está, 3 categorías del aire exterior, en función de la contaminación que haya presente en el exterior. En función de estos 2 parámetros, la calidad del aire interior que necesitemos y la calidad del aire exterior que estemos teniendo, necesitaremos ventilar con un mayor o menor caudal. El RITE tiene 5 métodos de cálculos de caudales. Si bien los más usados son los métodos de caudal por persona para las zonas de ocupación permanente y los métodos de ventilación por superficie, que son para las zonas de ocupación no permanente. Además, en función de la calidad del aire exterior que tengamos, es decir, cómo de contaminado esté un ambiente, necesitaremos poner más o menos etapas de filtración con más o menos eficacia. Además, el RITE también establece que si nosotros extraemos un caudal de aire climatizado superior a 1008 metros cúbicos hora, deberemos introducir un sistema de recuperación de calor. Este caudal que nos exige la presencia de un recuperador de calor es el equivalente a 14 personas en aquellos recintos de IDA 1, 23 personas para los recintos de IDA 2 y 35 personas para los recintos de IDA 3. ¿Qué ocurre? Que todas estas consideraciones de ventilación que establece el RITE tienen un único factor condicionante, que es el factor humano. En el RITE no vamos a estar estudiando esto que hemos mencionado al principio de la presentación, si puede haber otros materiales contaminantes en el interior de la vivienda distintos al CO2 que pueden causar efectos negativos. ¿Y qué ha pasado? El RITE, que como he dicho antes se basa en la normativa UNE 13.799, actualmente esta normativa, la UNE 13779, ha sido derogada por la normativa UNE 16.798. Esta nueva normativa cambia por completo el paradigma de la ventilación, ya que si bien la antigua normativa basaba en el factor humano la ventilación, esta es una frase textual que presenta la nueva normativa, y es que dice que el control de la emisión de contaminantes no humanos debe ser la primera estrategia para mantener una calidad del aire aceptable. Es una frase bastante clara. Tenemos que basarnos en contaminantes no humanos, es decir, hacer un estudio, saber qué contaminantes internos tenemos en el edificio y, en base a estos contaminantes, es decidir la estrategia de ventilación. Esta normativa presenta algunos cambios, algunos aspectos generales de esta normativa van a ser tratados en estas diapositivas. El primero es un cambio bastante leve y es que cambia de calidad del aire interior a calidad de ambiente interior. Si vemos cuáles son las zonas ejemplo de cada una de estas categorías, vemos que hay bastante similitud con las categorías del RITE. Si bien las residencias de ancianos han pasado de ser unas zonas de categoría 2 a categoría 1. Todos estos ejemplos no están recogidos textualmente en la UNE, sino que aparecen presentes en un documento técnico de ATECIR, como una recomendación, con lo cual es bastante probable que sean tenidos en cuenta a la hora de categorizar cada zona. Como bien hemos dicho, esta normativa pretende que la ventilación sea guiada por los contaminantes interiores, con lo cual esta normativa va a hacer hincapié en la necesidad de analizar y controlar las fuentes internas de contaminantes de los edificios. En esta normativa se clasifican los edificios dentro de 3 tipos, en función de cómo de contaminantes sean. Los edificios menos contaminantes van a ser aquellos en los que se utilicen de forma predominante materiales y muebles con muy baja emisión y en el que además estén prohibidas todas las actividades internas que produzcan contaminantes. Si nosotros tenemos un edificio que cumple estas categorías, estas características, será categorizado como edificio muy poco contaminante. Sin embargo, si tenemos un edificio en el que los materiales ya no son de muy baja emisión, sino solo de baja emisión, y además las actividades de producción de contaminantes no están prohibidas, sino que están simplemente limitadas, el edificio podrá ser categorizado como poco contaminante.
Y por último, si tenemos un edificio en el que no se hace ningún esfuerzo en seleccionar un tipo de material que sea menos contaminante y en el que además no se haya prohibido o limitado ninguna actividad interior, va a ser clasificado como edificio no poco contaminante, es decir, la tercera categoría. Es importante destacar que aquellos edificios en los que dentro esté permitido fumar siempre van a ser categorizados como edificios no poco contaminantes, ya que al final el tabaco no es más que un contaminante interior en el cual no estaría ni limitado ni prohibido. La clasificación de un edificio dentro de una categoría u otra va a venir muy marcada por la emisión de contaminantes y la producción de contaminantes en las fuentes internas del edificio. Estos valores que se sacan del anexo B de la normativa, son valores informativos, establecen unos límites que, si son superados, hacen que el edificio automáticamente se clasifique como esa categoría. Es importante destacar que el valor R hace referencia a contaminantes que todavía no estén incluidos en la normativa y que en un futuro puedan ser incluidos, de manera que se deberán, en base a los valores recomendados, categorizar y poner límites que nos permitan clasificar en base a ese contaminante un edificio como poco contaminante o no. Vemos que esta normativa tiene una alta dependencia de otras normativas y de otros estudios para conocer cuáles son estas fuentes internas y cuáles son sus emisiones. Nosotros vamos a necesitar que otra normativa, que luego mencionaré, nos clasifique y nos indique de qué manera hacer estos estudios. Habrá que estudiar los contaminantes y los materiales de una determinada manera para tener todos el mismo criterio de qué generación se está dando de contaminantes. Estas normativas que explican algunos de estos métodos son la UNE 16000 o la UNE 16516. En esta normativa, en la UNE 16789, van a ser premiados aquellos edificios que reduzcan sus fuentes internas de contaminantes. Si nosotros atacamos a la fuente interna de contaminantes, ya sea reduciendo sus emisiones o directamente eliminando, a lo mejor cambiando un material de construcción por otro, vamos a poder reducir las necesidades de ventilación del edificio. Y ya sabemos que como consecuencia de reducir las necesidades de ventilación, vamos a reducir la potencia necesaria para la climatización, porque por mucha recuperación de calor que hagamos, siempre va a haber un pequeño parte de la energía que no vamos a poder mantener en el interior y vamos a tener que estar constantemente climatizando esa parte del aire. Todo esto nos va a permitir que, en resumen, si nosotros atacamos las fuentes internas de contaminación, aumentemos la eficiencia en el global del edificio. Esta normativa también te indica que siempre se debe ventilar con un caudal mínimo de 4 litros por segundo por cada persona que haya en el edificio. Los caudales de ventilación no deben ser inferiores. Y, a diferencia del RITE, que tenía 5 métodos de cálculo, si bien se usaban principalmente 2, esta normativa reduce a solo 3 las maneras de calcular el caudal de ventilación. Y en estas próximas diapositivas vamos a estudiar cuáles son estos 3 métodos de cálculo del caudal. El primer método es el método de la calidad del aire percibida. Esta es una forma parecida al RITE, pero que, si bien mantiene el término de N por Q sub P, es decir, un número de personas por un caudal a ventilar por persona, le añade un segundo término a la ecuación, A sub R por Q sub B, que hace referencia al área total del edificio y a un caudal que nosotros vamos a aplicar en función de la superficie del edificio. Los valores de Q sub P vienen determinados a su vez según la categoría del ambiente interior y deberemos considerar el número total de personas para multiplicar por el número de personas y saber cuál es el caudal de ventilación en función de las personas. En segundo lugar, nosotros tendremos unos valores también para la tasa de ventilación para emisiones del edificio. Y aquí se debe considerar no solo la categoría del ambiente interior, sino también cómo es el tipo de edificio. Muy poco contaminante o no poco contaminante. De manera que el caudal total de ventilación será la suma de ambos factores. Número de personas por tasa de personas más área del edificio por tasa de superficie. Quiero hacer mención a 2 cosas en esta diapositiva. La primera de ellas es que los valores numéricos aparecen en el anexo B de la normativa UNE
donde se indica que son valores informativos, donde significa que estos valores pueden ser modificados levemente o todavía tienen que ser ajustados. Y el segundo aspecto que quería mencionar es que si, y luego lo veremos con un ejemplo, si comparamos los valores de tasa de ventilación por persona, 10, 7 y 4 litros por segundo, y lo comparamos con los valores que establecía el RITE, vemos que estos valores son inferiores. Si nos podemos quedar con estos números, 10, 7 y 4, en el método 3 haremos una breve mención a estos valores. El segundo método, que es el método más complejo, pero también sería el más realista o el que, digamos que con una mayor precisión nos permitiría atacar la ventilación, es el de criterio para sustancias individuales. En este método definimos Q sub H como el caudal que nosotros debemos ventilar si consideramos un único contaminante, el contaminante H, vamos a llamarlo. GH va a ser la tasa de generación de la fuente interna de este contaminante, a qué ritmo y en qué concentración se produce. CH sub I es la concentración permitida del contaminante y CH sub 0 es la concentración del contaminante dentro del aire entrante. Por último, el término E sub V es un término que nos hace referencia a la efectividad de la ventilación que hay dentro del edificio. Por último, si este caudal es Q sub H, nosotros tendremos un caudal de ventilación total, para el cual se calculará sumando todos los caudales de ventilación individuales necesarios para todos los contaminantes que se hayan identificado en el edificio. Esto es muy importante, ya que desconocemos y no podemos saber de qué manera van a reaccionar todos los contaminantes dentro del edificio. Entonces, para calcular el caudal de ventilación total, sumaremos los caudales de ventilación individuales y de esta manera nos protegemos y hacemos un cálculo lo más seguro posible. Ahora voy a hacer algo hincapié en algunos términos de esta ecuación para que se entiendan bien a lo que se refieren. Y el primero de ellos es G sub H, la tasa de generación del contaminante. La tasa de generación del contaminante es el contaminante que se produce dentro del edificio, a qué ritmo y en qué concentración. Esta tasa puede ser conocida o puede ser necesario un ensayo previo para saber a qué velocidad se está produciendo. Por ejemplo, para el dióxido de carbono es conocido que el CO2 que se produce debido a la actividad humana se puede calcular con la fórmula que aparece ahí abajo, que tiene en cuenta la actividad metabólica de las personas. Sin embargo, hay muchos otros contaminantes, pueden ser compuestos aromáticos, que si el propio proveedor o el propio fabricante de una pintura, de un material o de una estructura no nos dice a qué velocidad se genera, será necesario un ensayo en las condiciones que establezca la normativa existente y la normativa que aplique para saber a qué velocidad se está generando el contaminante. En segundo lugar, CH sub I es la concentración permitida del contaminante H. Esto será los valores que diferentes recomendaciones en el ámbito de la salud, como la OMS o quizá estudios médicos y científicos, nos indiquen cuál es el valor máximo que se puede permitir en el interior del edificio para que el nivel de ese contaminante sea seguro. Hay valores que no tienen un nivel seguro, como en este caso el benceno, otros que sí, el formaldehído, que su valor de seguridad es 100 microgramos por metro cúbico, y esto se deberá considerar y sustituir en la ecuación. Si no hay nivel seguro, el valor guía debe ser siempre lo más pequeño posible. Por último, CH sub 0 es la concentración de contaminante H en el aire entrante, debe ser calculada o debe ser medida. Y según el contaminante que nosotros estemos considerando, podremos considerarla como 0 o no. Y aquí me explico. Si nosotros estamos considerando el dióxido de carbono, nosotros sabemos que en la atmósfera, en el exterior de la calle, hay unos niveles de dióxido de carbono, unos niveles basales, que es decir, que nosotros no actuamos sobre ellos, sino que simplemente están ahí independientemente de nuestra actuación. Nosotros, cuando apliquemos el dióxido de carbono, no vamos a poder considerar CH0 como 0, porque al ventilar, por muy eficaz que sea la filtración que pongamos, el CO2 no lo vamos a poder filtrar. Sin embargo, si dentro, por ejemplo, tenemos producción levemente de material particulado y nosotros ponemos un sistema de filtración mecánica, podríamos estar asegurando, según la eficacia de los filtros, que la concentración de material particulado en el aire entrante es 0 y, por tanto, aquí sí que lo podríamos considerar como 0.
Este método, si bien es muy eficaz, si bien es muy preciso, ya que nos permite conocer uno a uno los contaminantes y atacar con el caudal exacto para eliminar estos contaminantes, es un método complejo, ya que conocer para todos los contaminantes interiores estos valores de los que hemos estado hablando, las tasas y las concentraciones, es complejo y requiere bastantes sistemas de sensores. Por tanto, si bien es un método muy preciso, es un método complejo. Por último, el tercer método que se explica en esta normativa es el de caudales de ventilaciones predefinidos. Este método es el método más sencillo y que menos fiel es a la normativa en el sentido de que asegura una ventilación para atacar los contaminantes interiores. Y es que no te exige que de ninguna manera conozcas los contaminantes interiores ni que clasifiques el edificio. Simplemente te dice que tú ventiles y que calcules un caudal de ventilación en función de las personas y en función de los metros cuadrados y que te quedes siempre con el valor más desfavorable. Es decir, si un caudal de por persona se te sale 700 metros cúbicos hora, pero el de superficie te sale 250, pues tú tendrás que ventilar considerando a las personas. Si os acordáis, en el método 1 os dije que os acordaseis de unos valores que eran 10, 7 y 4, y en este caso el método 3 duplica estos valores. ¿Esto a qué es debido? Esto es debido a que, ya que no sabe si estos caudales no se conocen cuál es la contaminación interior, duplica los valores y de esta manera asegura que los contaminantes interiores no van a tener efecto. Por último, en esta diapositiva vamos a aplicar una comparativa y un cálculo de ventilación en el caso del RITE y los tres tipos de edificios para el método 1 de ventilación. El cálculo de caudal de ventilación por RITE es muy sencillo, está bastante extendido. Una oficina, si consideramos IDA 2 y 20 personas con una superficie de 250 metros cuadrados, el RITE te establece que tú tienes que ventilar con 900 metros cúbicos hora. 20 personas y 45 metros cúbicos hora por persona hacen un total de 900 metros cúbicos hora. ¿Qué ocurre si nosotros aplicamos la nueva normativa? Pues ya hemos hablado que tenemos que considerar la superficie y el tipo de edificio. Si nosotros tenemos un edificio que lo consideramos muy poco contaminante, vamos a tener que coger los valores de tablas de ventilación de superficie en base a muy poco contaminante. Vemos que el caudal de ventilación por persona baja de 45 a 25,2 metros cúbicos hora y que en el caso de un edificio muy poco contaminante, el valor de ventilación por superficie hace que no se recupere todo este valor. Con lo cual, si nosotros tenemos un edificio muy poco contaminante, el caudal de ventilación es un 9% inferior al caudal de ventilación por RITE. De esta manera vemos lo que hemos dicho antes, que se premia que tú en el diseño selecciones materiales y compuestos que no son perjudiciales. Sin embargo, ¿qué ocurre si tu edificio es poco contaminante? Vemos que el término de ventilación por personas es constante, se mantiene 20 por 25,2, pero el valor de ventilación por superficie se duplica. Esto hace que el caudal de ventilación total aumente de 900 a 1140 metros cúbicos hora. Y esto va a hacer, esto es un 26% superior, esto va a hacer que ya no tengas esas ventajas por haber seleccionado. Entonces, si tú tienes un edificio que sea contaminante, vas a tener que ventilar más. Y el caso más extremo de esto es si tú tienes un edificio en el que, como hablábamos antes, no se limitan las emisiones interiores y no se ha hecho ningún esfuerzo en seleccionar materiales que no sean contaminantes. Y es que la tasa de ventilación por persona se multiplica, no por persona, disculpad, por superficie, se multiplica por 4 si comparamos con el método 1 y esto hace que el caudal de ventilación total pase de 900 a 1764 metros cúbicos hora, que es casi el doble. Esto es una manera muy gráfica de ver que se cumple esto que la normativa dice, que se deben premiar aquellos sistemas de ventilación en los que se haga un estudio y se ataquen los contaminantes interiores. Desde SODECA ya sabéis que disponemos de un departamento de proyectos, disponemos de nuestra herramienta QuickFan, en la cual hay un sistema de cálculo de caudales acorde al RITE. Todo esto que hemos estado hablando no es que el RITE haya cambiado, sino que ha cambiado la normativa que daba soporte al RITE. Si esto en un futuro se transpone y cambia el RITE, dentro de nuestro programa QuickFan estará actualizado para que podamos seguir realizando los proyectos y cálculos de ventilación acorde al RITE actualizado. Os invitamos a todos a que nos sigáis en LinkedIn.
En LinkedIn publicamos actualizaciones de microlearnings y otras formaciones que nosotros damos, por si os puede resultar interesante. Y esto ha sido por mi parte todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Carlos, no sé si hay ahora mismo alguna pregunta, algo que se quiera comentar. Sí, muchas gracias Gonzalo por esta presentación tan buena y tan certera. Enhorabuena, como siempre. Dejamos que Gonzalo beba un traguito de agua si quiere y Muchas gracias. mientras, y dejando las preguntas, ya han ido dejando alguna pregunta, Gonzalo, ahora te las leeré, pero mientras voy a aprovechar para subiros la presentación en formato PDF como habíamos acordado, ¿de acuerdo? Bueno, Perfecto. voy a ir subiéndola. Me parece que ya os debe aparecer en el apartado documentos que tenéis en el panel de control. Si alguien tuviera algún problema descargándola o lo que sea, pues nos puede escribir. Ahí ha dejado Gonzalo su correo. Gonzalo es parte del departamento de Sales Engineering, que es precisamente uno de los departamentos de Sodeca que hace proyectos de ventilación. En concreto, bueno, ya habéis visto que es un especialista en proyectos de edificios no residenciales. Entonces, os animo a que cualquier proyecto que tengáis que necesitéis un poco de ayuda, pues nos lo mandéis, ¿de acuerdo? Bueno, Gonzalo, ¿estás preparado para las preguntas? Vamos a ellas. Que Estamos preparados. algo de debate sí que se está generando. Generando. Bueno, Perfecto. vamos a ello. A los demás podéis ir dejando las preguntas si hay algo que no haya quedado claro, alguna fórmula que queréis repasar. Mira, nos pregunta José García, ¿en qué categorías las actividades contaminantes solo están limitadas pero no prohibidas? Pues es la categoría 2, edificios poco contaminantes. Ujú. Sí, efectivamente. Como os vamos a pasar luego Sí, es lo que bueno, estaba ya os lo hemos pensando. pasado, vais a poder revisar. Evidentemente, en media hora pasamos muy rápido por algunas cosas, pero podéis revisarlo un poco. Sería la categoría 2, efectivamente, edificios poco contaminantes. Lo que creo que la normativa es LPB2, si no me equivoco. LPB2, efectivamente. Si es LPB2. necesario, podría volver a la diapositiva si en algún momento Yo es requerido. creo que no, creo que ha quedado claro, ¿de acuerdo? Además, como ya se la he subido, la podéis consultar, ¿de acuerdo? Mira, otra pregunta tenemos de José García, dice, ¿cuándo crees que es mejor utilizar este método 2 para sustancias individuales en lugar de un método basado solo en el empleo en la superficie de las personas? Vale. En un mundo ideal, lo mejor sería disponer de este cálculo del método 2. ¿Qué ocurre? Cuando, o sea, todo se puede medir y todo se puede saber, pero un sistema de ventilación en el que se hayan definido el CO2 si solo consideramos el CO2 porque dentro del edificio no hay más que CO2 de contaminante interior, yo recomendaría aplicar el método 2. Al final sabemos de una manera clara cuánto CO2 se genera por la actividad metabólica de las personas. Nosotros podemos medir de una manera sencilla el CO2 en la aportación de aire y de esta manera podríamos calcular el caudal de ventilación. Cuando tengamos muchos contaminantes, si tenemos benceno, por ejemplo, o si hay un determinado de barniz que emite un contaminante, a la que tengamos 3 contaminantes, disponer de sondas, disponer de estudios. No sé si en un futuro o si es necesario que un fabricante te diga a qué tasa de generación se está emitiendo un compuesto orgánico volátil. Si esto no se sabe, hacer un estudio para saber esto. Buscar en la normativa cuál es el valor guía máximo y aparte disponer de sondas en aportación que te permitan conocer la concentración de 8 contaminantes es bastante complejo. Entonces, si tienes pocos contaminantes, si tú dentro del edificio aseguras que no estás produciendo compuestos orgánicos volátiles, el problema es que tener sondas para 5 contaminantes, tener valores guía, tasas de generación para 5 contaminantes, es complejo. Entonces, Bueno, Gonzalo, yo creo que como tú has dicho muy bien, esto es el método ideal para alguien que quiera hacer las cosas muy bien. Hay edificios que, por ejemplo, se quieren certificar WELL o LEED o BREEAM. A mí no me extrañaría. A día de hoy, estas certificaciones aceptan todavía el diseño de ventilación basado en la normativa vigente, pero si la normativa vigente cambia, a mí no me cabe duda de que van a ir hacia la más restrictiva, sobre todo en materia de calidad del aire. Yo creo que Gonzalo lo ha contado muy bien.
esta nueva normativa estamos yendo hacia premiar los que hacen los deberes antes incluso del diseño de sistemas de ventilación. Es decir, si tú tienes materiales certificados de baja emisión de compuestos orgánicos volátiles, que ya hay fabricantes especializados en este tipo de materiales, te va a premiar, ¿de acuerdo? Gonzalo lo ha dicho, idealmente sería el método ideal. Lo que todos sabemos es que cuando la normativa te da 3 métodos, al final terminamos usando el que es más sencillo, más cómodo para nosotros. Yo, si tuviera que mojarme, diría que el método 1 por encima del método 3 es el que deberíamos utilizar. Es el que se Al final parece es más algo intermedio. es algo intermedio, es el que se parece más a la normativa SRAE, que ya lleva mucho tiempo usándose. Por cierto, esta normativa todavía no está incluida en el RITE, por lo cual no la tenemos incluida en el programa de cálculo, pero sí que tenéis la herramienta de cálculo según SRAE 62.1, que es algo bastante parecido. Entonces, os animo a que os metáis y le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? Gonzalo, más preguntitas tenemos, ¿eh? Dice, ¿se prevé en un futuro la actualización del RITE según esta nueva UNE? ¿Incrementará el caudal de renovación por estancia? Claro, se prevé, aquí es suposiciones, ¿vale? Una previsión, lo dice la propia palabra de la pregunta. Si el RITE se basa en una normativa y esa normativa ha sido derogada, lo más lógico es pensar que en algún momento el RITE se actualice en base a la nueva normativa que ha sustituido a la que daba base antes. Entonces, ¿se prevé? Sí, no sé cuándo, ni sé cómo pasará, ni si tardará un tiempo o no. Y sobre lo que mencionas de cómo esto va a incrementar los caudales de ventilación por estancia, lo hemos visto en el ejemplo de la última diapositiva. Si el edificio es poco contaminante, hemos visto que la tasa de ventilación por persona de esa nueva normativa en comparación con el RITE es inferior. Si el edificio es poco contaminante, el caudal de ventilación se va a reducir. Si el edificio es no poco contaminante o solamente poco contaminante, el caudal no va a aumentar. Bueno, está muy claro que estamos yendo hacia por fin darle a la calidad del aire el espacio que se merece e ir a atacar las fuentes de contaminantes, que los que nos dedicamos a esto siempre se ha comentado que lo primero es atacar la fuente y luego después ya intentar mitigarlo o reducirlo o diluirlo, ¿de acuerdo? Entonces, se está yendo hacia eso y tenemos que cambiar el chip. Poco a poco nos vamos a meter en eso. La pregunta, lo ha dicho Gonzalo muy bien, la pregunta no es si se va a incluir en el RITE. Casi todo el mundo da por hecho que sí. La pregunta es, ¿pero cuándo se va a modificar el RITE? Bueno, pues ahí es donde tenemos, ya habéis visto lo que ha pasado con el código técnico, ¿no? Que la parte de salubridad no se ha tocado. A ver, la nueva normativa de eficiencia energética de los edificios de la Unión Europea, la EPBD, nos lo deja muy claro que cada Estado miembro debe actualizar sus normativas de calidad del aire interior, adecuándose a la nueva manera de construir. La nueva manera de construir es edificios cada vez más estancos, materiales plásticos que emiten mucho más compuestos orgánicos volátiles que podía emitir el ladrillo u otros materiales tradicionales. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, ¿de acuerdo? A ver, otra pregunta, bueno, pregunta reflexión, la voy a leer porque me parece interesante. Dice Óscar Díez, dice, me llama la atención que no se habla de mediciones, sino solamente de ensayos de emisiones, lo que supone que hay que saber o bien superficies o bien masas de materiales introducidos en la edificación. Claro, yo creo que Gonzalo lo ha dicho muy bien cuando ha explicado la otra cuestión. Al final vamos hacia algo que se pueda considerar desde el diseño, es decir, antes incluso que tú pongas el material y que no se tenga que andar midiendo cada una de las emisiones. Entonces, aquí quien van a estar apretados, Gonzalo, yo creo que van a ser los fabricantes de determinados materiales de construcción que van a tener que justificar si son contaminantes o no. Sí, vamos hacia medir los contaminantes, intentar reducirlos también cuando está en el edificio en uso, pero desde el mismo diseño ya tenemos que saber si sí o si no, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí los tiros, ¿no? Mira, Gonzalo, otra pregunta. Nos dice Raúl Esteban, dice, la concentración de contaminantes en un edificio recién inaugurado va evolucionando a lo largo de la vida útil del mismo, ya que la emisión de contaminantes de materiales irá cambiando, ¿cierto? Efectivamente. Sí, esto pasa como cuando todos pintamos nuestra casa. El primer día la casa huele mucha pintura y la primera noche no dormimos en la habitación y la dejamos ventilando. ¿Por qué? Porque va disminuyendo. Los siguientes días ya esos olores se disminuyen. ¿Qué ocurre? Que esto, y no soy experto en las normativas que midan cómo se genera, estos ensayos deben de alguna manera estudiar cómo varía a lo largo del tiempo y a lo mejor
hacen una tasa de generación en función a una media de concentración durante tantos días. Efectivamente, las concentraciones no son constantes. O sea, las emisiones de contaminantes no van a ser constantes. Sí, pero los que han medido compuestos orgánicos volátiles saben que por lo menos los 2 primeros años o 3 no te los quita nadie de No, no, emisiones de compuestos. habiendo Eso. siempre, efectivamente, habiendo siempre, van a ser variables, lo cual Ujú, es un buen apunte, es ujú, un reto que establece esta ujú. normativa. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, hay que recordar, porque estoy viendo muchas preguntas en ese sentido, que todavía hay muchas incógnitas en el aire. Tenemos una normativa UNE que es bastante generalista y luego tenemos cada Estado miembro, en este caso España, que tendrá que decidir qué partes aplica, qué partes no, dónde limita más, dónde limita menos, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha incertidumbre. Mira, otra pregunta muy interesante que nos hace Óscar Sánchez, dice, para el contaminante CO2 podemos establecer ventilaciones en función de la concentración con medida real. Esto ya no Sí, se podrá hacer con la nueva normativa. Mira, Gonzalo, me vas a permitir que te robe esta, que me gusta el tema del CO2. vale. Mira, Óscar, en el RITE en realidad en el diseño no se hace con medida real. Tú haces el diseño del edificio antes de las medidas reales de CO2. Se hace con medida real de la contaminación exterior. Es decir, si te vas al RITE, verás que lo que te dice es que te tienes que mover entre una variante, no puedes superar o tienes que diseñar para, por ejemplo, me parece que IDA 1 es 500 ppm de CO2, pero te dice que esos 500 ppm hay que sumarle la concentración exterior de CO2. Es decir, desde el diseño ya suponemos estos 500 ppm o que no podemos superar esos 500 ppm más la concentración exterior de CO2. Lo que sí que se puede hacer es luego una ventilación bajo demanda en función de la medición real de CO2. Esto sí, pero en el diseño, o sea, en el sobredimensionamiento inicial, ni siquiera se hace con medición real. Simplemente se toman los valores de CO2 medios que haya en la zona en el exterior y te fija un valor límite en el interior para diseñar el sistema de ventilación. Que a lo mejor esto va a cambiar, Gonzalo. Este melón no lo hemos abierto, pero el CO2, lo has dicho tú antes, el método 2, que básicamente es un método de dilución, tanto entra, tanto sale, está teniendo en cuenta que estamos metiendo aire exterior. Y siempre se ha dicho que tú metiendo aire exterior reduces la concentración de CO2 y de otros compuestos. Pero, ay amigo, ¿qué está pasando con la concentración de CO2 exterior? Que cada año es más alta, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que esto vamos a tener que pensar muy bien en lo que hacemos. Sí, Eh, Muy bien. Última pregunta, Gonzalo. Creo que ya no hay más. Dice, en cuanto a elementos contaminantes externos al edificio, vale. por ejemplo, el ácido sulfídrico en caso de edificios que estén cerca de plantas de biogás, ¿se consideran los mismos caudales de ventilación? Claro, aquí hay que mencionar que tú solo debes calcular, y aquí sí que, Carlos, me vas a permitir que vuelva a la diapositiva anterior Sí, porque me parece por bastante supuesto. importante. Eh, ¿Qué ocurre? El caudal de ventilación de el caudal de ventilación de un compuesto solo tienes que considerarlo si el compuesto se produce dentro dentro del edificio. Porque si tú en esta fórmula Q sub H, ácido sulfídrico, yo también lo había pensado con gases provenientes de combustión, NOx, o ozono, que puede ser un contaminante secundario. Si la tasa de generación dentro del edificio es cero, tú aquí ya puedes tener un valor muy restrictivo y aquí un valor muy alto, que el caudal de ventilación Q sub H va a ser siempre cero. Es decir, no afecta como tal la concentración exterior si tú dentro no lo estás produciendo. Pero ¿esto de qué manera se debe enfrentar? De esta manera, esto solo te habla de los caudales de ventilación externos, pero tú debes incluir unos filtros. Esto no hay ningún comentario, pero es previsible que el RITE establezca, o sea, que el RITE, si cambiase esto, mantendría unos sistemas de filtración. Si tú en el aire exterior tienes un aire muy contaminado, independientemente de que dentro no se esté produciendo un contaminante, deberás poner unos sistemas de filtración. En este caso, si es para gases, deberá ser un sistema de filtración química, absorción química, carbono activo, por ejemplo, que retenga esos gases. Pero si dentro no se produce, tú no tienes que considerarlo para el caudal de ventilación, ya que no tienes que diluir nada, solo tienes que evitar que es lo que explicaba en la primera diapositiva. Esto no es contaminación interior, es contaminación exterior.
Y la contaminación exterior tú la combates mediante filtración. Es la contaminación interior, la que se genera dentro, la que debes combatir con ventilación. Muy bien explicado. De hecho, si estamos en una zona, el RITE, lo que pasa es que nadie se acuerda de esto, pero ya el RITE en un apartado actual te dice que si estás en una zona muy contaminada por ODA 3, ¿os acordáis de la ODA 3 que no la pone casi nadie, ¿no? Que todo el mundo pone ODA 2, medio contaminado y ya está. El RITE ya te dice que tienes que establecer un filtro de gases, que puede ser carbón activado o fotocatálisis. Pues en este caso sería lo mismo. Tendríamos que tener en cuenta en la aportación de aire, como bien ha dicho Gonzalo, un filtro de gases de carbón activado o de fotocatálisis, ¿de acuerdo? Muy bien, pues Gonzalo, me parece que ya no hay más preguntas, muy interesante el debate que se ha generado ahí. ¿De acuerdo? Si pon la última diapositiva si quieres para dejar tu correo, si a alguien se le ocurre Pues, alguna ya, pregunta más, bueno, ya lo tenéis ahí en la primera también. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta que no haya podido hacer o que de repente le venga a la cabeza, pues que contacte a Gonzalo. Bueno, yo sin más os doy las gracias por asistir a esta nueva sesión del Microlearning. Sabéis que seguimos, es un programa que vamos a tener de manera continua a lo largo de todo el año. Y el próximo que tenemos previsto es el día 15 de abril, en el que vamos a hablar de sistemas de ventilación para la mitigación del gas radón en edificios no residenciales, que es un tema muy interesante porque desde hace relativamente poco la normativa está obligando a medir el radón. Vamos a tener muchas consultas para la mitigación del radón, entonces os esperamos el día 15 con Marc Santanac, que estaremos hablando de ese tema, ¿de acuerdo? Gracias a todos, gracias Gonzalo por la muchas, presentación y nos a ti, vemos. Carlos, y a todos nuestros asistentes. Un saludo. Que vaya bien, hasta luego.